Bueno, para que se ensamblen las proteínas necesitamos que bueno, no necesitamos, pasa que en el ribosoma estén dos espacios en huecos específicos para recibir al RNA de transferencia. Entonces lo que va pasando es que el RNA mensajero va entrando, un RNA de transferencia con su aminoácido se le une, deja su aminoácido y entonces el RNA de transferencia sale, pasa a esta otra cavidad, este aminoácido se une al otro y entonces el RNA se va recorriendo. Más bien es el ribosoma el que se mueve sobre el RNA y entonces lo va leyendo como una banda y entonces se van recorriendo así las unidades a que se hace la síntesis. Y por ejemplo en bacterias la síntesis de proteínas es tan eficiente porque como el RNA de algunas bacterias suele ser circular, entonces los ribosomas cuando se ensamblan sobre ese RNA van dando vueltas y entonces así va dando vueltas y va recorriendo varias veces el RNA. Eso y que además el RNA de las bacterias no suele ser nada más de un gen, sino que tiene varios genes. Aquí viene uno, aquí está otro y aquí está otro. Entonces vas transcribiendo como 4 o 5 proteínas al mismo tiempo y eso lo hace muchísimo más eficiente. Más eficiente no, más rápido, que no es lo mismo que eficiente. Y bueno, entonces quedamos que eran 64 codones. Entonces, esta es la tabla del código genético universal, que no es tan universal, pero vamos a dejarlo ahorita en que sí, que todos los seres vivos y todas las proteínas se comportan de acuerdo a esto. Entonces, como leen 3 bases, cuando la primera base del codón es un uracilo, esta es la primera base, que sea un uracilo, la segunda es uracilo y la tercera base es uracilo, entonces tienes U, y esto codifica para una fenilalanina. Cuando tienes ya la primera base uracilo, segunda base uracilo, tercera base citosina, tienes también que codifica para esto. Leucina se codifica cuando la tercera base cambia a adenina, vuelve a ser leucina si la tercera base cambia esto. Ahora, si cambiamos la primera base, en vez de uracilo a esta otra, cambia leucina y así sucesivamente. Entonces tenemos aminoácidos que están sobreexpresados, por ejemplo la leucina que tiene 5 codones, la prolina que tiene 4, serina 4 y así varias que tienen varios codones, mientras que por ejemplo la metionina nada más tiene 1. Se supone que todas las proteínas deben de iniciar su síntesis en metionina. Y en bacterias, para iniciar la síntesis, no solamente usas metionina, utilizas la formilmetionina. Para iniciar síntesis de proteínas es la formilmetionina en bacterias. Ahora, se supone que el código genético universal está diseñado de tal manera que si hay una mutación y una base cambia a otra, existe una alta probabilidad de que la mutación sea silenciosa porque el aminoácido que termina resultando es el mismo. Entonces, por ejemplo, si cambias aquí la adenina por guanina, sigue siendo leucina. Si la adenina cambia por uracilo, sigue siendo leucina. Ay, no es cierto. Es que aquí cambiaste otra. Pero por ejemplo en esta leucina, cualquiera de estas que cambies, no importa cuál de estas cambies en la tercera base, sigue siendo leucina. Incluso si tengo este codón y cambio no, ¿cuál cambio aquí? No, es cierto, no era. Ahí es que hay unos donde la segunda base también, la segunda o tercera base, la segunda o la primera base las cambias y es la misma. Pero no, en este caso no, porque es UA. Ah, sí es esta. Y son iguales. O sea, si cambia el uracilo por citosina, sigue siendo leucina. Entonces vean, o sea, puedes cambiar la tercera o la primera en este caso y no pasa nada. Esas se llaman mutaciones silenciosas. Pueden alterar la expresividad de una proteína, pero eso lo vamos a ver más adelante.
Y así fue seleccionado a través de los miles de millones de años de evolución del código genético. No, pero es que sí es cierto, es que no podemos hablar de miles de millones de años si las bacterias más primitivas, si las arqueobacterias lo manejan, y ellas casi no han cambiado. Entonces realmente, o sea, la selección de este código genético se dio unos cuantos millones de años. Ni siquiera miles de millones de años. Quizás nada más cientos o menos. Y bueno, ese es el dogma central de la biología. Se supone que el DNA codifica para RNA y esto codifica para una proteína. Ahora, también llega a suceder al revés. ¿Cómo se llama el paso que va de aquí para acá? No, bueno, primero, ¿cómo se llama este paso de DNA a RNA? Transcripción. Y entonces esta es transcripción inversa o reversa. Bueno, sí, inversa es más correcto. Inversa. O retrotranscripción o retrotranscripción. ¿Cómo se llama este paso de aquí para acá? De RNA a proteína. Traducción. Es la traducción. Se supone que no hay una traducción inversa. Se supone, pero luego... Es que, por ejemplo, para la formación de anticuerpos, el hecho de que sean cada vez más específicos, el hecho de que sea por ensayo y error, no lo explica. Se necesitarían varios miles de millones de ensayos para generar anticuerpos muy específicos, lo cual no se puede lograr por ensayo y error. Ay, bueno, es un chiste de... Señor, ya descubrieron el código del genoma humano, las chambas, voy a cambiar la contraseña. Y vaya que sí cambió la contraseña, porque se han descubierto cosas que ni siquiera se imaginaban. Bueno, existen varios tipos de DNA conocidos, están las DNA-cimas. ¿Qué creen que son estas cosas? Son segmentos de DNA que tienen actividad enzimática. Normalmente son de una sola cadena. Está el DNA plasmídico, que es, ustedes lo conocen. ¿Cuál es el DNA plasmídico? Que se encuentran en los plásmidos. ¿Qué es un plásmido? ¿Qué es un plásmido? ¿Quién sabe? ¿Qué es un plásmido? ¿En serio no saben? Es que no me va a dar globo si no contesto. Las bacterias tienen su DNA genómico por un lado, así bien grandote y bla bla bla, y luego tienen una copia pequeñita que son los plásmidos. Esos plásmidos pueden ser de bajo número de copias o de alto número de copias. Hay plásmidos que tienen hasta 20 copias en el DNA de Escherichia coli. ¿Cuál es la diferencia con el DNA genómico? Que el DNA genómico nada más se encuentra una sola vez. Un plásmido puede tener un número muy grande de copias y además tiene otra cosa. El DNA plasmídico no se transmite igual que el DNA genómico. La única forma de que la bacteria adquiera DNA genómico es ¿por qué? Por división celular. Pero el plásmido no. El plásmido también lo puede adquirir. ¿Cómo? ¿Cómo lo puede adquirir? Con otra Conjugación. Sí, tienes una bacteria con DNA genómico y entonces esta hace una conjugación y le pasa uno de sus plásmidos. Te lo regalo. Pues un dato curioso que no va con la materia. No va con la materia, pero no les cae mal. Entonces, así es como se transmite la resistencia a antibióticos. ¿Están de acuerdo? Entonces, si esta es resistente a penicilina, pues la otra también se vuelve resistente a penicilina.
Pero resulta que la conjugación se ve inhibida muy fuertemente con una vitamina. La vitamina C actúa como inhibidor de la formación de la como inhibidor de la conjugación bacteriana. Entonces, por eso si tienen bacterias resistentes a algún antibiótico, si se toman sus chochos de vitamina C o un chorro de guayabas, inhiben que se vayan transmitiendo la resistencia. Que también otra cosa, ustedes les echaron la culpa de que por culpa de nosotros los humanos, bueno, sí, de nosotros los humanos, ahora las bacterias son resistentes a todo, que porque la gente que receta antibiótico para todo. Pero lo que no dicen es que al ganado le dan antibióticos en la comida. Cuando preparan el pienso, se les dan antibióticos así como que, sí, es como si fueran vitaminas. Sí. Y, en realidad, y la mayoría de las enfermedades intrahospitalarias no comienzan en las grandes ciudades, comienzan en personas que trabajan en campo. Que se hagan famosas en las grandes ciudades es otra cosa, pero sí, porque normalmente en instalaciones rurales tienen menor equipo. Entonces, es eso. Bueno, en animales se ha visto que las mitocondrias de un órgano a otro cambian. Esto aumenta la variabilidad genética aún entre especies mitocondriales. Además, hay por lo menos 3 retrotranscriptasas en sangre cuya función no se conoce y más del 90% del DNA no se traduce. Sí, cierto, hay retrotranscriptasas en sangre ahí, pues ahí esperando que se encuentre un RNA. Mira este RNA, vamos a producir DNA. Y luego este DNA, ¿qué pasa a hacer? Pues quién sabe. Por ejemplo, el músculo es bien cochinote. Ese le metes DNA del que sea y échala, dale. Y se lo integra. Es que, por ejemplo, así funciona la vacuna, contra la polio. Tú agarras, tomas los plásmidos bacterianos, tienen una proteína que se parece es la proteína de la cápsula del virus de la polio, y agarras, lo integras lo inyectas el plásmido al músculo, y entonces el músculo lo integra, el plásmido, a su genoma, y empieza a expresar la proteína, llega al sistema inmune y dice, chihuahua, ¿tú qué? Produce el anticuerpo, y entonces ya cuando llega el verdadero virus ya tienes anticuerpos contra él. Y así es como funciona la vacuna contra